Buen día, el día de hoy vamos a estar exponiendo sobre el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, o más conocido comúnmente como el maullido de gato. Mi nombre es María Catalina Mantilla Flores y me encuentro con mi compañera Lizeth Tatiana Contreras Badillo. Comenzamos con una pequeña introducción. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo surgió el síndrome de Mollillo de Gato o síndrome de Creutzfeldt, el cual fue propuesto en 1963 por Jerónimo Lejeune, un médico pediatra genetista, activista pro vida francés, el cual era devoto a la Iglesia Católica. Además de esto, fue el fundador de la moderna citogenética y por medio de un comunicado, dio a conocer los 3 primeros casos conocidos de lactantes con una anomalía cromosómica por supresión o deleción en el brazo corto del cromosoma 5P, cuyo llanto recordaba al maullido de un gato literalmente. Pero no solo describió este síndrome, también dio aportaciones y demostró que la causa del síndrome de Down se daba por una trisomía en el cromosoma 21. Esto quiere decir que fue un médico muy importante que no solo dio ese tipo de causas a esos síndromes, sino dio muchos más. Como dije anteriormente, este síndrome también es conocido como síndrome de supresión del cromosoma 5P. Leyen lo describió como una deleción autosómica terminal del brazo corto del cromosoma 5P en la región crítica 5P15.2 o 5P15.3. Leyen, pues, como ya dije anteriormente, fue muy importante por todas las investigaciones que dio a conocer y que en este momento, en la actualidad, pues han demostrado otras enfermedades. Cuando Gregor Mendel, el padre de la herencia por las leyes de Mendel, comenzó sus investigaciones sobre la herencia genética en 1843, los cromosomas todavía no se podían ver a través del microscopio porque los dispositivos científicos eran muy vagos, eran muy escasos. Ajá. Hasta el siglo XX fue que se empezó a estudiar todo esto de la división celular y gracias a esto se pudo ver los cromosomas y estudiar las primeras conexiones de estos. Ya para 1902 y 1903, tanto Walter Sutton como Theodore Boveri publicaron trabajos por aparte que propusieron lo que ahora llamaríamos la teoría cromosómica de la herencia. Esto solo era una teoría. Fue más adelante que gracias al trabajo del genetista Thomas Home Morgan y sus estudiantes se pudo comprobar esta teoría gracias al estudio de la genética de las moscas de la fruta, ya que pues sabemos que las moscas tienen un tiempo de vida más corto que los seres humanos, o sea, desde que están en la gestación hasta que nacen, hasta que mueren, es bastante el tiempo de vida que hay que esperar. En cambio con las moscas es muy corto, es fácil de investigar. Bueno, ellos también analizaron las moscas de fruta porque ellos investigaron que eh, se producían cromosomas más rápido. Entonces era más fácil sacar investigaciones a partir de ellas que esperar a que un bebé naciera o esperar a que una persona también se dejara hacer el estudio, porque en ese entonces pues era un poco más complicado. Bueno, para hablar ya un poco más acerca de los cromosomas se dieron a partir del estudio de la citogenética. ¿Por qué a partir de este estudio? Porque este estudio se dio para demostrar cómo era la estructura y la herencia de los cromosomas. Aparte de eso, también logró definir cómo era la estructura de un cromosoma, en la cual ellos dicen que es en forma de bastón, el cual contiene enrolladas estructuras de ADN que codifican los genes, los cuales pues se encargan de portar la información genética y pues es la que lleva las características, ya sea de los padres o de la madre, al feto o cualquier ser vivo. Estos cromosomas por lo general se localizan en el núcleo de cada célula. También esta teoría de la citogenética demostró por primera vez que el número de cromosomas en los humanos era de 46, los cuales estaban compuestos por 24 cromosomas, de los cuales 22, de los cuales pues estaban organizados de forma diferente en 23 pares, de los cuales 22 eran semejantes a los hombres, de los cuales el número 22 era semejante en los hombres y en las mujeres, y a esto lo denominaron autosomas. Uno de los puntos claves en la herencia genética tiene que ver con la división celular. Primero, con la meiosis, que asegura la producción de una fase tanto haploide como una fase diploide en el ciclo de la vida y la fertilización. Sin la meiosis, la reproducción sexual sería imposible porque los cromosomas se duplicarían con cada generación. Y esto es imposible, desequilibra el ciclo celular. Por otro lado, la mitosis, al igual que la meiosis, uno tiene que hacer énfasis importante en estos procesos debido a que se pueden evidenciar anomalías estructurales cromosómicas
en alguna de las etapas de la meiosis o de la mitosis. Por ejemplo, que las cromátidas hermanas no se puedan separar correctamente a los extremos del núcleo de la célula. Estos dos procesos están ligados específicamente a las cromátidas. Durante la mitosis, las cromátidas de cada cromosoma se dividen y se separan en dos núcleos hijos por una sola división celular, obteniendo características genéticas idénticas a la de la célula madre y contienen pares de cromosomas homólogos. Por otro lado, en la meiosis, las 4 cromátidas de un par de cromosomas homólogos replicados se distribuyen en 4 núcleos hijos mediante 2 divisiones en secuencia, no en solamente una. Bueno, fue importante hablar de la meiosis y la mitosis porque más adelante vamos a ver que las delecciones ocurren si no ocurre correctamente cada una de las etapas de esa división celular. Bueno, aquí vamos a hablar más que todo en general de los cromosomas, donde ya sabemos que pues para los genes y los cromosomas un miembro del par viene de la madre y el otro viene del padre. También es importante pues recalcar que si no existiera la meiosis pues no habría reproducción sexual. Entonces pues este proceso no se daría bien o se verían anomalías. También es importante saber que los miembros de diferentes pares de cromosomas se reparten en gametos de manera independiente en la meiosis. Como se observa en la meiosis, pues van a haber 2 rondas, es decir, que se van a tener cuatro hijos, pero no van a ser iguales al núcleo original, van a ser diferentes. Entonces es importante saber que la formación de los gametos también se va a dar a partir de la meiosis y que es muy importante porque si esta no se da, pues el ciclo celular se va a ver afectado. Bueno, ahora vamos a hablar más que todo del cromosoma 5. ¿Por qué? Porque nuestro síndrome se basa en este cromosoma en específico. Este cromosoma es uno de los más grandes pares cromosómicos en los seres humanos y se enfatiza en este cromosoma por el impacto que tiene en el síndrome de Cri-du-Chat. Específicamente vamos a hablar ahorita más adelante de la región 5P15.2 y 5P15.33. Este cromosoma es muy importante porque estudios han demostrado que en este cromosoma se encuentra el 6% de los genes en los cromosomas y ese porcentaje demostró ser pues un porcentaje muy alto. También se han hecho muchas investigaciones sobre este cromosoma y se ha demostrado que no solo da la enfermedad no solo da el síndrome de Cri-du-Chat, sino que también da otro tipo de síndromes. Como mostramos acá en esta diapositiva, se pueden ver algunas enfermedades que puede dar ese cromosoma y no solo hay esas, hay muchas más, pero pues aquí trajimos como las más importantes para saber que este cromosoma pues realmente es muy importante y su afectación pues realmente amerita muchos estudios. Bueno, ahora, ¿por qué ocurren las mutaciones? ¿Por qué ocurre la lesión? Esto se puede ver por rearreglos cromosómicos, de los cuales se dividen 3 tipos. Está una deleción, una duplicación o una inversión del cromosoma. Como sus nombres lo indican, puede duplicarse la parte del cromosoma o invertirse. En este caso nos enfocaremos más que todo en la deleción, que es una pérdida de una parte del cromosoma. Esto es lo que ocasiona las mutaciones. Por otra parte están las anomalías estructurales, que es una pérdida también del cromosoma, pero se ve más pronunciado porque es como si fuera una monosomía parcial, no total. Cuando se habla de monosomía habla de un cromosoma que falta, en cambio cuando se habla de aneusomía ya sería más a una monosomía parcial, solo es un pedazo. También pueden ocurrir por factores ambientales, por ejemplo una prolongada exposición a rayos UV, que esto lo que hace es que afecta el ADN, lo puede romper o lo puede dañar como tal. Otros factores como fungicidas, herbicidas, químicos que afecten también el ADN. Factores biológicos también afectan. Por ejemplo, la edad. Si una mujer tiene una edad avanzada, los ovocitos que ella tiene serán menos eficientes porque se terminan acumulando. Por abortos espontáneos también pueden ocurrir las mutaciones en los daños de la división celular, como en la meiosis y la mitosis, como ya estábamos hablando anteriormente, y también anomalías en la placenta. Bueno, como hablamos o mencionamos anteriormente, el cromosoma 5P va a tener 2 regiones críticas y de las cuales vamos a hablar ahorita, y es acerca de la región de 5P15.2 y la región 5P15.5. El tamaño de esta, perdón,
5P15.3. El tamaño de esta delección puede oscilar entre 0,5 y 40 MB, que significan bases moleculares, lo que asemeja que es algo muy importante porque si están quitándole bases moleculares a la cadena de ADN, pues se va a ver una alteración o un trastorno genético, lo que va a conllevar a una mutación. Este tipo de regiones de delecciones, pueden ser terminales, pueden ser intersticiales o pueden ser translocaciones desequilibradas. En este síndrome las más comunes son las terminales porque solo se ve una partecita, una delección del cromosoma, no el cromosoma entero o completo. Bueno, como nombré anteriormente, vamos a mencionar los genes que están implicados en cada región crítica. En la primera región crítica, que es la 5P15.2, se encuentra un gen llamado CTNND2, el cual produce una proteína llamada delta-catenina. Esta proteína se activa en el sistema nervioso, donde probablemente ayuda a que las células se mantengan juntas, ya sea por adhesión celular o estén unidas una con la otra, y juega un papel importante en el movimiento celular. Esta proteína es muy importante porque si esta no se encuentra o no se sintetiza, puede llegar a producir microcefalia, cara redonda, hiperterorismo, micrognatía, pliegues epicánticos, orejas bajas, hipotonía y retraso psicomotor. Además de eso, produce el retraso mental severo. Por eso es que cuando un neonatal, porque cabe recalcar que este síndrome se da en neonatales, bebés, uno de los primeros síntomas es eso, que se vea la microcefalia o que se note un cierto cambio en la expresión de ellos al mirar, al interactuar con la persona. Ese tipo de cosas son uno de los síntomas más claros para saber que esta proteína no está o no se manifiesta. Otro gen implicado, ya esta es en la región crítica 5P15.33, es la que se encuentra en la posición distal del cromosoma 5P, perdón, P por petit, de brazo corto, es el gen TERT. Este gen es llamado así debido a que proporciona instrucciones para producir la enzima telomerasa. La telomerasa es la encargada de que se maneje una estructura condensada, que se mantenga la estructura de los telómeros y que no se rompa mientras se hace la división celular. En la mayoría de los tipos de células, la telomerasa no es tan activa o es indetectable, aunque cuando suceden que las células se dividan muy rápidamente, la telomerasa sí es bastante activa. Por ejemplo, en células de pulmones o el tracto gastrointestinal. También es importante tener en cuenta que si esta proteína no se encuentra o no se sintetiza, va a producir deformaciones en la laringe y pues el habla no va a ser bueno. Entonces por eso es que uno puede decir como que sí, este niño de pronto puede llegar a tener el síndrome de Creutzfeldt porque al inicio ellos muestran o reflejan un maullido igual al de un gato y es porque esta proteína pues no se manifiesta como tal. Bueno, acá tenemos un resumen sobre las manifestaciones clínicas que se pueden dar y se detecta el síndrome de Cri-du-Cat con este perfil clínico. No todos los niños van a presentar todos los síntomas, pero porque no es exclusivo del síndrome, pero sí hay bastantes rasgos que lo localizan en que es el síndrome de Cri-du-Chat. Y dependiendo de la localización y del tamaño de la lesión que se realice, bueno, que se genere en el cromosoma 5P, van a haber diferentes características, como las presentadas acá: retraso en el habla, trastorno del lenguaje, cognición, la conducta, un mal comportamiento, etc. Bueno, acá se van a mostrar como los síntomas, pero entonces se va a ver la edad en la que estos aparecen. Como podemos resaltar, se compara un niño que tenga el síndrome de maullido de gato con un niño normal y pues se especifica la conducta a la cual se va a ver alterada, ya sea la visual, cefálico, sedestación, las primeras palabras y el control que se debe tener de ellos. Ahí se da pues unas como la edad de aparición en la que esto se presenta. Bueno, el diagnóstico en estos pacientes se sospecha ya en base al perfil clínico, que son los síntomas que presentan los pacientes, ¿no? Para realizar una comprobación del diagnóstico se puede realizar diversos análisis, como un análisis cariotipo, y se puede realizar el análisis de fluorescencia por hibridación in situ, que es FISH, la PCR, reacción en cadena de polimerasa, o el CMA.
Las pruebas de PPNI y PGT-SR ya se dan es cuando ninguno de estos tres análisis fue capaces de comprobar que el síndrome está ahí. El FISH es un marcador con un fluoróforo. La PCR ya es amplifica la cantidad de cadenas de ADN que se generan, y esto, si hay un patógeno, lo va a demostrar, lo va a comprobar. Bueno, como todo síndrome, bueno, no todos los síndromes tienen tratamientos que pues como que ayuden a mejorar esa mutación, pero en nuestro caso pues sí existen como algunas maneras de hacer que la calidad de vida de la persona mejore, y esto se hace a través de rehabilitación, fisioterapia, la psicomotricidad o la logopedia, exámenes audiométricos, chequeo general periódico. Y esto se hace ¿por qué? Porque la calidad de vida de una persona que contenga el síndrome en las primeras etapas de vida, en los primeros años, es muy difícil. Primero porque empiezan a sufrir de eh, esto, tienen problemas pulmonares, sufren de neumonía, les cuesta mucho respirar. A medida que van creciendo, la interacción con la familia, con las personas cercanas es muy difícil. También es importante un control odontológico. ¿Por qué? Porque empiezan a haber malformaciones en la dentadura, entonces los dientes empiezan a separarse, a partirse, a amarillarse, muchas cosas que empiezan a alterarlos. Y es recomendable hacer un chequeo eh, eh, casi cada mes o casi cada 3 meses, porque es muy importante ver cómo va avanzando este síndrome y cómo se va comportando. Han habido casos en donde este síndrome pues no se vuelve tan notorio, se logra llevar en, con el tratamiento, no se demuestra que tenga el síndrome, o en algunas personas se logra como quitar un poco, entonces empieza a perder como todos los síntomas y empieza a tener una mejor vida. Por lo general, este tipo de personas llegan a convivir con otras personas y se vuelven personas que al igual como todas las demás personas adquieren como esa capacidad de hablar con las demás, de interactuar, de reírse, de sentirse bien y no sentir que son una carga para los demás. Aquí se da entonces en diversos cuadritos un resumen de lo que ya se estuvo hablando sobre el tratamiento, la rehabilitación que pueden obtener estos pacientes, cómo pueden mejorar su integridad social y su pronóstico de vida. Bueno, ahora vamos a hablar cómo, cómo tiene que, o sea, cómo afecta este síndrome en la vida de la persona que lo padece. Entonces, la mortalidad pues está descrita que es como del 10%, con un 75 a 90% de los casos dentro del primer año de vida, porque como ya dije anteriormente, pues los síntomas aumentan demasiado a comparación de que el paciente pues va creciendo, va teniendo una edad más adulta. El tipo, el tamaño y la localización de la delección influyen también, porque puede ser que usted tenga el síndrome pero no presente los síntomas. ¿Por qué? Porque el tamaño de la delección fue tan poca que pues no repercute tanto en otras células o en otras proteínas, que pues estas también pueden ayudar a que la proteína faltante, bueno, como que todo eso se compense. Entonces pues no va a influir tanto. La detección temprana permite la pronta implementación de medidas terapéuticas, como ya se mencionó, mejorando así el pronóstico, el desarrollo físico, psicomotor y contribuyendo a la adaptación social. Si se tiene un control temprano, se ha demostrado que la persona puede llegar a vivir alrededor de los 50 años o pasar de esto si se tiene un buen tratamiento. Bueno, ahora hablando sobre la incidencia del síndrome, tiene una mayor incidencia en el sexo femenino. Es más común con una incidencia que varía entre 20.000 y 1 a 50.000 nacimientos, existiendo alrededor, en España, alrededor de 900 afectados. Y según fuentes de Asimaga, el número de afectados estará alrededor de 65 o 70 casos, no habiéndose descrito diferencias entre raza ni tampoco entre áreas geográficas. Bueno, para dar como un ejemplo y para entender un poco más este síndrome, investigamos y se demostró que el primer caso aquí en Colombia se dio en el suroccidente, para ser más exactos en el Cauca, en Cajibío, departamento del Cauca.
donde una femenina de 8 meses de vida se dio como el producto del cuarto embarazo de una madre de 22 y un padre de 26 años sin consanguinidad. Ellos provenían de la misma región geográfica y pues todo iba bien. Lo único que se encontró fue que pues la madre había pasado por varios abortos, para ser más exactos, 3 abortos. Eh, la madre también presentó eh, pues una gestación planeada con controles, para ser exactos 5, sin aparentes complicaciones, mostrando un ensayo de STOR negativo y ecografías normales. Eh, También se encontró que ella había estado expuesta a agentes químicos tipo herbicidas y fungicidas desde el primer trimestre del embarazo. Eh, Esto es, es un factor que pudo haber influido en que se hubiera dado la delección del cromosoma, porque estos pueden llegar a alterar la cadena de ADN. Bueno, este parto se dio por cesárea en el hospital del tercer nivel a las 35 semanas, por monitoreo fetal, el cual no fue tan satisfactorio. Se obtuvo un peso de 2.120 gramos y con talla y perímetro cefálico no recordados por la madre. Sin embargo, ahí se muestra una imagen de cómo era la bebé y pues se nota que tiene síntomas de microcefalia, que tiene, pues ahí no mostraron cómo se le veían los ojos, pero según los síntomas, los ojos son grandes, redonditos y demuestran coloración roja. Algo que se notó en esta paciente fue que mostró una neumonía al nacer y tuvo que estar internada durante 4 meses. Después ya se dejó dar de alta cuando ya estaba en condiciones estables, pero uno se da cuenta que hay alteraciones que provocan que su calidad de vida, al menos al principio, no esté en muy buenas condiciones. Entonces, el diagnóstico del síndrome se comprobó con un análisis de cariotipo con bandeo G de alta resolución. Esto reportó que era entonces un cariotipo anormal femenino, teniendo el 62% de las metafases. Se observaron que tenían una alteración estructural, mientras que el 38% de las metafases analizadas sí presentaban un rasgo normal, por lo que entonces esto se caracterizó como un síndrome de Cri-du-Cat, pero conteniendo un mosaicismo, que es cuando algunos genes presentan unas anomalías en el cuerpo, mientras que otras células, otros genes, se mantienen normales, en condiciones normales. Un año después de sus síntomas, empeoraron otra vez, y entonces aquí fue cuando presentó la neumonía y se tuvo que volver a entubar. Otro caso en especial fue el de una niña de 10 años, en el 2008 se registró esto, que presentó la lesión terminal del 5p15.3. Estos dos casos fueron de esa región crítica. También presentó un mosaicismo, pero con una línea celular normal. Entonces, esta niña no manifestó el llanto característico del maullido de gato. Sin embargo, al realizarse el análisis, sí se vio que había una pérdida de la región crítica. La presencia de una línea celular normal podía contribuir al fenotipo que fuera leve. Y entonces, según lo anterior, el grado de mosaicismo alto podría también explicar el hecho de que esta paciente, la primera paciente diagnosticada en el suroccidente colombiano, no presentara tampoco el llanto de maullido de gato tan característico, tan notable. Bueno, ya para finalizar, el síndrome de Cri-du-Chat, o más conocido como maullido de gato, pues se demostró que era una condición rara neonatal que se daba durante la gestación, o también puede que no se dé durante la gestación, pero sí en los primeros años de vida de un niño. También se dieron estadísticamente pruebas de que esto se daba un poco más o en proporción a las mujeres, a las niñas, que a los niños. Y eso tiene que ver mucho con el proceso de reproducción celular en la meiosis. También es importante recalcar que no siempre se va a dar por herencia, sino que se va a dar también por o no, que es no heredada, que puede ser por otros factores.
como se dijo anteriormente, por factores de irradiación ultravioleta, fungicidas, algo que haya ocasionado que la división celular no se haya dado en su totalidad. También llegamos a la conclusión de que esas dos regiones críticas que afectaban el cromosoma 5P eran muy importantes porque a partir de ellas es que se mantiene en equilibrio el ciclo celular. Bueno, no el ciclo celular, sino el equilibrio de vida de una persona, porque sin esas dos proteínas, pues observamos que van a producir muchas enfermedades. También se habló de que un correcto tratamiento puede ocasionar que la persona mantenga una calidad de vida mucho mejor y que pueda durar aproximadamente alrededor de 50 años. Todo esto es, pues, ya como dijimos, gracias a rehabilitación psicomotora, integración social y otra cosa, otro factor a detallar es que dependiendo de la localización y el tamaño de la lesión en la región del cromosoma 5P, si es muy grande, si el tamaño es muy grande de la lesión, entonces se van a ver muchas más complicaciones en la vida del paciente. Si es pequeño, como vimos en el caso anterior, casi ni se va a notar e incluso puede que no se evidencie el maullido que es tan característico. Y listo, esta sería nuestra exposición. Muchas gracias por su atención y esperamos les haya interesado. Y gustado.